buenas noches, televidentes. Víctor Julio, muy buenas noches. Se acercan las elecciones y por ello tenemos dos invitados especiales hoy. Son de Santa Marta, docentes, profesores de la Universidad del Magdalena. Y vamos a hablar de los comicios de octubre que se acercan y que pronto pues estaremos envueltos en estas jornadas preelectorales y por supuesto en la jornada electoral. Víctor Julio, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Para hablar de este importante tema tenemos dos invitados. El doctor Cristian Rodríguez, quien es abogado y docente de la Universidad de Magdalena, y el filósofo de la misma universidad, Carlos Peña Orozco. Bienvenidos al Consultorio Jurídico. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, profesor y colega Carlos Peña Orozco. Y a toda la vasta audiencia que nos escucha y nos ve a esta hora de la noche aquí en Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, doctor Víctor Julio, doctor Humberto. Cordial saludo a mi colega y compañero Cristian Rodríguez y pues un saludo a toda la teleaudiencia que nos acompaña a esta hora de la noche. En las últimas décadas, las elecciones en Colombia se han visto empañadas por sombras de corrupción, doctor Rodríguez, en varios sectores del país. Son 16 delitos los que tipifica el Código Penal en materia electoral. ¿Cómo está el departamento del Magdalena y la región Caribe en ese aspecto? Sí, Humberto, como tú bien la nota, son cerca de 16 delitos que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido cuando se afecta la verdad electoral o el régimen democrático en Colombia. Y en esta época en que estamos, creo que cada uno lo estamos viviendo en los distintos lugares de la región Caribe, la descripción de la cédula, ¿cierto? Que es como la forma para votar en un determinado lugar, que es el delito incluso más común, que es la inscripción irregular de cédulas, o como se le conoce, la transhumancia electoral. Es decir, inscribir la cédula en un lugar distinto al que comúnmente voto o en un municipio con el cual no se tiene ningún tipo de relación económica, comercial, profesional. Eso da motivo para que si yo lo hiciera, el Consejo Nacional Electoral pudiera, mediante un procedimiento administrativo, poder dejar sin efecto la respectiva inscripción. Y de hecho, desde el mes de febrero de este año, el Consejo Nacional Electoral ha venido adoptando unas investigaciones y unas decisiones frente a este tema. Y en el caso del departamento del Magdalena que me preguntas, hasta la fecha se han anulado cerca de 11.048 inscripciones de cédulas en el departamento del Magdalena, siendo el municipio de Sitio Nuevo el que con mayor número de anulación de cédulas se ha generado, 1.433. Doctor Peña, recurrentemente en Colombia se vienen presentando este tipo de conducta. ¿Cree que nuestro entendimiento sobre la moral y la ética es muy laxo en Colombia? Claro que sí, doctor Víctor Julio. Esto tiene que ver obviamente con la cosificación del ejercicio democrático en el sentido de que precisamente estamos hablando ya de épocas electorales y nosotros escuchamos mucho a los ciudadanos diciendo este es el momento de trabajar en la política, ¿no? Entonces la política se ha cosificado y digamos que más que responsabilidad moral yo agregaría un concepto más, un compromiso moral de los ciudadanos con la democracia. Pues básicamente se entiende, pues el ciudadano hoy en día entiende que participar en las elecciones es simplemente ir a depositar mi voto y se acabó, ¿no? Y se pierde esta otra parte de la democracia participativa que tiene que ver con hacerle seguimiento, pues precisamente a esa persona a la que yo estoy eligiendo. Entonces, digamos que hay una responsabilidad moral, sí, pero hace falta que el ciudadano se concientice más de que su labor no acaba simplemente en el momento en el que deposita su voto y se desentiende y nos vemos en 4 años o en las próximas elecciones. Pero yo diría que ese castigo tiene más que ver con la falta de responsabilidad moral del ciudadano para con la democracia y el sistema electoral. Doctor Rodríguez, la financiación de campañas con fuentes prohibidas es el más común de los delitos en este aspecto. E inclusive, en los actuales momentos hay varios procesos contra diferentes actores y partidos políticos de Colombia. Sí, un tema que tiene que ver con transparencia, es decir, la transparencia es implícita a toda campaña electoral. Y tanto fue, digamos, recurrente este tema que tocó convertirlo en delito, es decir, ser prohibitivos en relación a poner en la lupa por parte del Estado la fuente con la cual usted financia una candidatura. Eso llevó a que efectivamente en Colombia se estableciera en el artículo 396 del Código Penal, fue modificado por la ley 1864 de 2011,
prohibir este tipo de conductas en Colombia, es decir, que hoy el Estado, a través de diferentes mecanismos, que usted debe reportar sus gastos de campaña, sus fuentes de financiación, pero a través del programa de cuentas claras, es decir, todo candidato está en obligación permanente de actualizar, perdón, la información de los gastos e inversiones y fuentes de financiación de sus campañas en un aplicativo que tiene el Estado colombiano llamado Cuentas Claras, donde la ciudadanía, usted que nos está viendo en este momento, puede consultar a través de esa aplicación, Cuentas Claras, las fuentes de financiación de las distintas candidaturas hoy, a la alcaldía, al consejo, a la asamblea, a la gobernación y a los ediles de las distintas juntas administrativas locales. Esto hace parte de lograr la mayor transparencia posible en los procesos de campañas electorales, pero sobre todo en los partidos y movimientos políticos, así como los grupos significativos de ciudadanos, que hoy en día está siendo el mayor eh, tipo de iniciativa que se están fomentando para poder avalar las candidaturas en los distintos municipios y lugares del país. El doctor Rodríguez, sí. Vale, el doctor Cristian acaba de mencionar muy bien un concepto clave y es el concepto de transparencia. Cuando nosotros hablamos de la democracia hoy en día, este concepto se asocia con transparencia, participación activa, gobiernos abiertos y demás, pero es que todo esto funciona en la medida en que el ciudadano también haga su parte, ¿no? Entonces, digamos, hacemos muy poco si tratamos de operacionalizar todo el proceso electoral y en todo el sistema democrático estos valores, como los ya mencionados, pero si luego el ciudadano desde su compromiso moral, volvemos al concepto, su responsabilidad moral como ciudadano, no castiga, por decirlo de alguna manera, en las urnas a estos candidatos que vienen. Usted menciona el caso de Brecht, pero ahorita tenemos el caso de un ex senador que acaba de volver luego de estar condenado precisamente por esto y fue recibido como un héroe en su tierra natal. Se acaba de inscribir un personaje hace muy poco en unas elecciones en una zona de aquí del Caribe colombiano también, con algún tipo de cuestionamientos previos. Entonces, si luego en las elecciones estos candidatos siguen siendo favorecidos con el voto popular, pues muy poco realmente lo que estamos haciendo si hablamos de transparencia y no materializamos todos estos principios y valores de la democracia. Hay personas que flagrantemente están inhabilitadas para aspirar a cargos públicos. Sin embargo, se inscriben, son inscritos y muchas veces elegidos. Elecciones que son demandadas, muchas veces anuladas, y se vuelven a convocar elecciones con un gasto para el tesoro público. ¿Qué delito se configuraría allí? Sí, efectivamente, el Código Penal establece que puede haber elección, el delito, perdón, de elección ilícita de candidato. Particularmente en qué situaciones. Cuando, por ejemplo, alguien está inhabilitado, en este caso, por una decisión judicial, disciplinaria o fiscal, ¿cierto? Se hace elegir, es decir, sancionado por la Procuraduría, sancionado por la Contraloría General de la República, si teniendo ese tipo de impedimento, ¿cierto? Para poder aspirar a un cargo de elección popular, se inscribe, un partido o movimiento político le da el aval y luego resulta elegido el próximo finales del mes de octubre, esta persona puede incurrir en un delito electoral en este tipo de casos. En otras causales de inhabilidad, porque hay varias normas que regulan el tema de inhabilidades, además del artículo, ¿cierto?, que mencioné, el artículo 389A del Código Penal, también hay otras normas que regulan todo el tema relacionado con las inhabilidades. Y es un tema que a veces los candidatos no están muy pendientes. Cuando yo quiero ser candidato, es decir, al consejo, o usted que nos está viendo en estos momentos, ¿cierto? Desde cualquier lugar de la región Caribe y del mundo. Si usted quiere ser candidato al consejo, a la asamblea, a la alcaldía o gobernación, la gente no se pregunta, ¿estaré yo inhabilitado? ¿Cierto? La primera preocupación de alguien cuando quiere ser candidato es ¿qué partido o movimiento político me va a dar el aval? Esa es la primera preocupación. No le preocupa saber si se encuentra en alguna causal de inhabilidad que contempla el ordenamiento jurídico. Además, porque en estos temas de inhabilidades, que es un límite al acceso de cargos públicos, ya eso se ha dejado claro por la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Consejo de Estado, es decir, a una persona se le puede limitar el derecho a elegir, perdón, el derecho a ser elegido, ¿cierto?, a un cargo uninominal o corporación pública. Están varias normas que hay que tener en cuenta y que los invito a que las lean a los que quieran ser candidatos y se pueden inscribir hasta el próximo 29 de julio de este año.
como la ley 617 de 2000, ¿cierto? Para el caso, si quiere ser candidato a la alcaldía, revise el artículo 37 de esa norma. Si usted quiere ser candidato al consejo de su respectivo municipio, revise el artículo 40 de dicha ley que establece las causales de inhabilidad, o la más reciente norma que salió el año pasado, que es la ley 2200 de 2022, que actualizó todo el régimen departamental en Colombia, que establece las causales de inhabilidad para quien quiere ser candidato a la gobernación o a la asamblea departamental. Tendría que revisar los artículos 49 y 111 respectivamente. Y un tema que ha venido incrementando, sobre todo en lugares como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, donde hay localidades, ¿cierto? Que está la división en localidades, que ha sido el aumento significativo de candidaturas a ediles, ¿cierto? De juntas administradoras locales. Deben revisar la ley 136 del 94, principalmente artículo 124, y la ley 1617 de 2013, que es la ley del régimen de distritos, revisar el artículo 44. Y si usted está en Bogotá, ¿cierto? Y quiere ser candidato a edil en Bogotá, Distrito Capital, tendrá que revisar el decreto ley 1421 del año 93, específicamente el artículo 66, que establece también unas causales de inhabilidad. Como lo dije, el Consejo de Estado ha dicho claramente que las inhabilidades son taxativas, es decir, lo que la ley contempla que es una inhabilidad se aplica de manera literal, sin llegar al lugar a interpretaciones extensivas. Ha sido, digamos, lo que ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, y que lastimosamente, como usted lo ha dicho, en muchos casos la persona sabe que puede estar inhabilitada porque el hermano ejerce autoridad civil o político-administrativa en el municipio, es el secretario de despacho del orden municipal o departamental, y aún así decide ser candidato. No queda otro camino que, una vez sea elegido, mediante la acción electoral ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ante un juez administrativo, se le declare la nulidad de la elección, y como bien lo advierte Víctor, se incurra en un desgaste de la democracia y se tenga que convocar nuevamente a elecciones. ¿Cuál es su opinión, doctor Peña? Bien, ese concepto de desgaste está muy relacionado con que la democracia creo que establece unas responsabilidades. El Estado tiene unas responsabilidades para el ejercicio democrático. Los ciudadanos, ya he mencionado, también tienen sus propias responsabilidades. Pero, por ejemplo, Max Weber ya hablaba de que los políticos también tienen sus responsabilidades. Y una de estas responsabilidades tiene que ver con, obviamente, un compromiso ético, ¿listo? Con el ejercicio de la política como tal. Entonces, si bien el doctor Cristian mencionaba todas estas causales de inhabilidades, todo este desgaste se genera pues precisamente porque muchos de estos políticos, diría Weber, por ejemplo, no tienen la preparación para ejercer cargos de elección popular en este caso, y entonces precisamente este tipo de cosas se desconocen, y es allí donde se genera el desgaste. Ahorita nosotros sabemos que, por ejemplo, muchos de los candidatos que se postulan a estos cargos de elección popular, a veces simplemente lo único que necesitan es viralizarse en redes sociales un día, y eso les genera automáticamente, digamos, posibilidad de postularse a este tipo de cargos de elección popular, y muchas veces pues materializan esa viralidad que obtienen en redes sociales por un mes, no por un día. Entonces, todo este tema tiene que ver precisamente también con la falta de responsabilidad de las personas que aspiran a cargos de elección popular en este caso. Vamos a una pausa comercial, pero antes queremos presentarle este libro extraordinario sobre los 100 años de la Universidad Libre de Colombia. La Universidad Libre cumple 100 años, tiene sedes en diferentes partes del país, en diferentes ciudades, y es un emblema, sobre todo su Facultad de Derecho, que en la costa tiene sedes en Barranquilla y en Cartagena, más antigua la de Cartagena. Emblemática universidad por donde han pasado pues y se han graduado importantes abogados del país. En su gestión y nacimiento, la Universidad Libre recibió importantes influencias. En primer término, y la más decisiva de todas, la de un pensamiento libre, despojado de prejuicios, como es la masonería. Este libro contó con la dirección editorial de Consuelo Mendoza de Riaño, como editor general Ricardo Franco Mendoza, y asesor editorial y en la dirección de arte también, Enrique Franco Mendoza. Un libro extraordinario, lo recomendamos. La Universidad Libre pues lo tiene en sus estantes, en sus bibliotecas, y es muy probable pues que en algún momento sea
posible conseguirlo en algunas librerías. Fabuloso libro, se lo recomendamos. 100 años de la Universidad Libre de Colombia. Proteja a tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto@seviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Peña, un dirigente colombiano decía que el pueblo vota hasta las 4 de la tarde y después vota a la registraduría. ¿Cómo hacemos para fortalecer en lo ético y en lo moral a los funcionarios públicos encargados de la actividad electoral? Vale, yo he creído que el problema está en que no hemos realmente dimensionado que la democracia pasa de ser considerado un ejercicio, en este caso un proceso vertical, gobernantes gobernados, que la democracia hoy en día es un proceso horizontal, estamos en una misma línea, ¿no? Y en ese sentido, en el ordenamiento jurídico colombiano, nosotros contamos con herramientas para participar, ¿listo? Pero también contamos con herramientas para hacer control social, por ejemplo, el caso de las veedurías, algo que yo trabajo acá con el doctor Cristian. Entonces, yo creo que lo que les hace falta a los ciudadanos es realmente, de alguna u otra forma, apersonarse más de este tipo de mecanismos de participación y de control social, y esto de alguna u otra forma va a tener un impacto precisamente en toda esa responsabilidad moral que he mencionado del ciudadano para con el sistema electoral y sobre todo para con la democracia colombiana. Simplemente el tema me mencionaba alguien a quien entrevisté hace algunos años por un tema de veedurías en Medellín, él utilizaba el concepto de ciudadanías activas, y ese es un concepto que me parece que es con el cual podemos resolver toda esta displicencia que muchas veces tenemos los ciudadanos frente al ejercicio de la política en el país y la democracia en general. Doctor Peña, usted habló que son 16 delitos electorales, pero solamente se refirió a uno de ellos. ¿Cuáles son los otros? Ok, sí, que como lo decíamos al inicio, existe una gama de delitos electorales, ¿cierto? Que existen y que unos son más comunes que otros o se cometen más que otros. Existe, por ejemplo, la perturbación del certamen democrático, es decir, impedir que se realicen las votaciones, ¿cierto? Otro que es muy común, el constreñimiento al votante o al sufragante, es decir, amenazar o presionar a alguien, ¿cierto?, para que vote por determinada persona. Eso está prohibido por el ordenamiento jurídico. También existe el tema relacionado con la corrupción del sufragante, es decir, prometer algo al votante, que eso hay que revisarlo con mucho detenimiento, ¿cierto? Porque mira lo que dice el Código Penal, dice que el que celebre contratos, condiciones de superposicionamiento o prórroga para pagar alguna deuda a alguien para votar por un determinado candidato, eso es un delito en Colombia. Eso tema que hay que revisar. El tráfico de votos, que es un tema también que se realiza mucho y que escuchamos en cada elección, ¿no? O sea, la típica, como el típico noticia que se da, el día de las elecciones capturan a alguien llevando personas o con una mochila, ¿cierto? Y le encontraron 20, 30, 40 cédulas en la mano. Entonces, cosas como esa
son las que el ordenamiento jurídico colombiano ha venido sancionando como una conducta o un delito penal para poder evitar que se desgaste la democracia, pero sobre todo que se genere una desconfianza y se desconozca la transparencia que debe ser en este tipo de procesos electorales. Otro tipo que puede ser la alteración de resultados electorales, ¿sí? Y esto es un tema muy interesante que por eso para eso se realizan los escrutinios. Es decir, luego las elecciones, como yo lo decía, hay unas autoridades que son comisiones escrutadoras en las cuales se comienza a hacer lo que comúnmente le llamamos el conteo de los votos, ¿cierto? Y aquel funcionario público, ¿cierto? Servidor público o persona que contribuya o pretenda alterar los resultados electorales incurre en una causal. Y en estas elecciones hay que estar muy pendientes, porque hace unos días el Registrador Nacional de Estado Civil mencionó que hubo un cambio de diseño del formato E14, que muchos de ustedes están familiarizados, seguramente se han sido testigos, ya han trabajado en alguna campaña electoral, así que hay que estar muy pendiente con esa nueva forma de digitar los E14, porque la típica que se dan las elecciones, ¿cierto? En vez de le adicionan un cero, le adicionan un número y eso, lógicamente, incide en el resultado electoral. Incluso a veces pasa que sumando los votos, ¿cierto? Hay más votos que personas habilitadas para votar. En una mesa generalmente votan de 350 a 400 personas. Y resulta que contando los votos en el E14, ¿cierto? Hay 600 votos. Entonces, cosas como esas son las que permiten sancionar a las personas que incurran en ese tipo de delitos, que hay varios, digamos, que se mencionan, los 16, les evita alteración de resultados electorales, el tema del ocultamiento, la retención y posesión ilícita de cédula, que también se ve mucho en las elecciones, como lo decía ahorita, el típico que tiene el día de las elecciones un montón de cédulas en las sedes políticas, lugares cerca de los puestos de votación, también existe, y la violación a los topes o límites de gastos de campaña. Vamos a una nueva pausa comercial, pero antes los invitamos a que conozcan esta fabulosa novela basada en hechos de la vida real, ocurridos hace un poco más de 4 décadas en Barranquilla, del escritor y periodista Alfonso Ricaurte Miranda. Los invitamos a leer este libro, Juanito Mujer, cueste lo que cueste. Es literatura periodística del periodista y escritor Alfonso Ricaurte Miranda, radicado en Madrid, es barranquillero, vive hace muchos años allá, y esta obra está basada en un hecho real que él lo novela. Juanito Mujer, cueste lo que cueste, narra la historia de un joven que tiene que desarrollarse en una época cuando la homofobia estaba muy marcada en la sociedad. Tener un hijo gay en la familia era lo peor que le podía pasar a todos sus miembros en ese momento. Era una vergüenza que había que ocultar por sobre todas las cosas, sin importar lo más mínimo el padecimiento de ese familiar que tenía que desarrollar su vida con un cuerpo que iba en contravía de su real deseo y sentir sexual. Este libro puede ser encontrado en Amazon, lo recomendamos especialmente por su calidad literaria y porque está basado, como dijimos, en un hecho real que Alfonso Ricaurte bien novela. Juanito Mujer, cueste lo que cueste. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Peña, en todos los departamentos de Colombia, y en especial en la costa atlántica, hay apellidos feudales que se han consolidado en estos puestos públicos. ¿Qué se han hecho al respecto ante esa situación? Si nosotros queremos romper con las estructuras tradicionales, pues lo que tenemos que hacer es mucho más activos. Yo creo que muchos de los problemas que se asocian con todos los temas de corrupción y demás en las regiones, en el país en general, pues tiene que ver con el tema de abstencionismo electoral. O sea, nosotros no podemos estar buscando una fórmula mágica precisamente para buscar nuevas formas de política, nuevos movimientos políticos, romper con lo tradicional. Que al final del día que hay que ir a votar, la gente pues simplemente no va, vamos de paseo, no vamos el domingo, hice fiesta el sábado, no voy el domingo, hace mucho sol, llueve mucho, no me quiero mojar, no quiero sudar. Entonces yo creo que hay que materializar el voto. Yo básicamente creo que mucho de esto se resuelve si bajamos esos niveles de abstencionismo el día de la elección. Agradecemos al doctor Cristian Rodríguez, abogado y docente de la Universidad del Magdalena,
y al filósofo Carlos Peña Orozco, también docente de esa misma institución, su participación en este programa. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a nuestros invitados y a nuestros televidentes y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.